Este viernes, la fiscal Fossati imputará al ex coordinador de la policía, Jorge Berriel, por estar involucrado en el caso Astesiano. Hace algunas horas, Berriel, junto a Diego Fernández, director nacional de policía, fueron removidos de sus cargos. En esta jornada, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que esta situación no tenía nada que ver con el caso Astesiano y que fueron desplazados de sus cargos para garantizar el éxito en su gestión. ¿Cómo se tiene que tomar esto? ¿Qué lectura se tiene que hacer? ¿Cómo queda parada la policía? ¿Quién manda en el Ministerio del Interior? ¿Los jerarcas políticos o la propia policía? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Una nueva etapa donde se consolide los éxitos que ha tenido este Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen organizado. Y a su vez se inicia una nueva etapa de consolidación y de profundización. Vuelvo a decir lo que he dicho en muchas conferencias de prensa. Nosotros, si bien venimos bajando, no estamos conformes todavía con los resultados que estamos teniendo. Queremos mejores resultados en cuanto a abatir la rapiña, abatir el hurto, abatir los homicidios, el abigeato y la violencia doméstica. Hemos tenido grandes logros en la lucha contra el narcotráfico, hemos pegado grandes golpes, hemos tenido una movilización y una presencia policial en todo el país del cual estamos orgullosos y por lo tanto, agradeciendo el trabajo hecho, iniciamos una nueva etapa para ir a más. Nada tienen que ver con otros asuntos que tiene el Ministerio entre manos. Bueno, y este tema que ha marcado la agenda en las últimas horas y que, bueno, que tuvo novedades en el día de hoy, estaremos hablando de esta noche con un especialista, con Federico del Castillo, antropólogo especializado precisamente en seguridad pública, que viene ya de hace mucho tiempo estudiando el funcionamiento de la policía, el vínculo con la política, qué es lo que pasa en Uruguay. Federico, es un gusto enorme tenerte acá. Bienvenido a la OE. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias por invitarme. Bueno, estás haciendo un doctorado en la Argentina, te encontramos, digamos, casi que de casualidad acá en Montevideo. Realmente. Bueno, te agradecemos entonces que te hayas hecho un tiempito para venir a conversar. Lo decía recién, ¿no? Vos venís analizando y estudiando lo que pasa, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, no ahora, desde hace mucho tiempo, en la administración también Bonomi, lo que pasó en el Frente Amplio, ese vínculo que hay entre la política y la policía, que tiene un montón de elementos interesantes para analizar. Pero concretamente con esto último, ¿no? ¿Cómo has visto esto que ha pasado, esto que ocurrió con la cúpula policial que ya no está, hay nuevos nombres, lo que dijo Heber, el caso Astesiano? ¿Qué reflexión te genera eso? Bueno, podemos verlo de distintos costados, ¿no? Preliminarmente, el primero creo que merece una reflexión es la conferencia de prensa que se dio hoy, que en realidad fue un comunicado, una declaración. Uno pensaba a priori que sería una oportunidad de oro para el Ministerio de mostrar, si se quiere, una decisión fuerte en el marco del caso Astesiano, que es un caso que realmente ha sacudido un poco los basamentos democráticos de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, a mí me sorprendió, no sé si me sorprendió mucho, pero me llamó la atención que se intente decir que esto no tiene nada que ver con el caso Astesiano, ¿no? Que es un cambio, de algún modo, para asegurar lo que ya se venía haciendo. Un cambio que, digamos, permanezcan las cosas en el statu quo, ¿no? Me suena muy extraño eso. Entonces, eso, primero que nada. Y también creo que es un caso que a la ciudadanía nos tiene muy inquietos y me parece que era también una buena oportunidad de rendirle cuentas a la ciudadanía, aceptando preguntas de la prensa, ¿no? En una gestión que se ha caracterizado por ser muy opaca, por no responder pedidos de acceso a la información pública, por no dar declaraciones frente a casos complejos de violencia institucional, de violencia policial concretamente, etc. Entonces eso como primera cosa. Después podemos pensarlo por un lugar más individual, ¿no? ¿Quiénes son los policías que salen, quiénes son los policías que entran? A los salientes ya los conocemos, ¿no? Son, digamos, prototipos de una forma muy antigua de concebir a la policía, que en términos policiales, en términos nativos, se acuña con la expresión taco y visera, ¿bien? Que es la jerarquía, la sumisión al mando, comando y control, que está extendida entre la institución, digamos, no es algo
exclusivo de estos jerarcas, ¿no? Pero, si se quiere, son prototipos de ese modo de ver a la policía y a habitarla, ¿no? Y creo que los policías entrantes, a mí me parece que es una jugada interesante si lo vemos desde este lugar individual, ¿no? Porque son policías con un altísimo perfil técnico, en el caso del director de Zambulla, es un tipo que tiene una trayectoria larga en investigación criminal, en particular en policía científica, que tecnificó muchísimo esa dirección, y él individualmente tiene una carrera muy interesante en esta línea. Johnny Diego tiene también sus trayectorias por jefaturas, pero también ha estado vinculado a la educación. Y Efraín Abreu, que es el número 3, también hace mucho tiempo está en educación policial, ha estado en las dos gestiones, creo que también se ha adaptado un poco a la impronta de la última administración Bonomi y el comienzo de esta. Primero él era subdirector de Curvelo, que era el anterior director de educación, y ahora él estuvo al frente. Y me parece que en ese sentido son jugadores interesantes, son jerarcas interesantes. Pero igualmente yo creo que no es el ángulo más productivo para entender esto. Yo retrocedería, y acá está el otro costado por el que lo pienso, y miraría la gestión en su conjunto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo leemos esto en términos de, bueno, qué le pasa a la institución con estos cambios, ¿no? Y yo creo que, de algún modo, las cosas siguen un poco como están, ¿no? Creo que eso sí que aclaro el mensaje del ministro. Me parece que no es un cambio de rumbo en la política de seguridad o en la estrategia de seguridad que ha sido inexistente. Digamos, si yo te pregunto, Wilmar, no sé, la estrategia de seguridad de este ministerio, ¿qué me dirías? ¿Cuál ha sido? No sé, por ahí me decís apretar a las bocas, por ahí no mucho más. Yo te diría que ha sido restaurar a la policía a una visión que está un poco perimida cuando uno piensa en las policías modernas, ¿no? Una visión justamente de tabú y visera, una visión jerarquizante. Creo que esta gestión ha hecho un énfasis muy fuerte en reificar una serie de mitos policiales. Mitos policiales, quiero decir, el modo en que la policía se concibe a sí misma. Parte de la policía que se concibe a sí misma, ¿no? Porque la policía es muy heterogénea. El primero de esos mitos, te diría, que es pensar a la policía como una singularidad, ¿no? Como una suerte de ontología policial, el ser policía, un gen policial, ¿no? Algo así como un gen policial que distingue a los policías del resto de los civiles. La policía propone ese modelo de cosmovisión a quienes ingresan a ella, está construida a sí misma a espaldas de la civilidad. Cuando uno ingresa a la policía atraviesa una serie de rituales que lo invitan a desprenderse del sustrato civil que lleva consigo, ingresar a un nuevo mundo, a otras relaciones sociales, a otras expectativas, otros horizontes de vida. Y creo que la policía se ve a sí misma como una singularidad en el sentido de que moviliza una serie de recursos laborales como el sacrificio, la vocación, que la policía se apropia, el heroísmo, ¿no? El valor de la muerte, de caer en cumplimiento del deber, que la policía se apropia para sí misma y a través de ello se distingue de los demás civiles. Y que no son exclusivos de la policía, no son patrimonio de la policía, ni mucho menos. Digamos, otras profesiones también ponen su vida en riesgo en su función, los obreros de la construcción, los guardavidas, qué sé yo, una cantidad. El sacrificio, la mayoría de los trabajadores se sacrifica muchísimo, ¿no? Pero la policía se concibe a sí misma a través de estos elementos como algo distinto, como una ontología diferente al resto de los civiles, ¿no? Entonces creo que estos jerarcas, pero también esta administración del ministerio ha acentuado este mito policial. Otro te diría que tiene que ver con justamente las jerarquías, ¿no? Con esta cosmovisión jerárquica que caracteriza a la policía. Digamos, una subordinación al mando casi irrestricta, y también una subordinación de la sociedad civil a la policía, ¿no? A la autoridad policial. La ley de urgente consideración es un ejemplo muy claro de esa doctrina, ¿no? La policía observa a la sociedad como una alteridad que debe, en realidad, responder a ella con obediencia, ¿verdad? Entonces creo que esas líneas me parece que están muy claras en lo que ha sido esta gestión, y creo que estos cambios en realidad abonan un poco más a la misma línea, porque volviendo a la individualidad de los policías entrantes, a pesar de su alto perfil técnico, son policías también que ejemplifican esta, llamémosle, no voy a decir lineadura, llamémosle esta filosofía, ¿no? Digamos, Johnny Diego viene de la Guardia Republicana,
José Zambulla se formó en la Escuela Policial de San Ramón, que es una hija de la formación de la policía de oficiales, que aconteció entre los 80 y los 90, con un perfil muy militarista. Entonces, Efraín Abreu ha impuesto esa impronta también en la formación policial, ¿no? También taco y visera. Entonces, creo que también nos muestra cierta continuidad, ¿no? Ahora, ¿qué impacto va a tener cambiar a la cúpula del Ministerio sobre la seguridad? Como dice el ministro, yo creo que si no hay un cambio de paradigma, si querés podemos hablar de eso más adelante, de que podría hacerse, va a ser muy difícil que suceda, ¿no? Creo que la expectativa de que con estos cambios se mejoren los resultados que no vienen siendo buenos, tampoco tenemos que contarnos cuentos, ¿no? Que mentirnos que el aumento de homicidios lo podemos ver como algo alentador, o que la baja del 1,1% de los hurtos es algo que nos está diciendo que la gestión va por buen rumbo. Creo que hay que dejar de pensar, de evaluar a la policía por las cifras de delito, ¿no? Eso es un error que ha cometido tanto la izquierda como la derecha. Entonces, bueno, yo la verdad que soy bastante escéptico respecto a cualquier cambio que pueda traer este cambio en este sentido, ¿no? Ahora, Federico, yo recuerdo, y creo que vos también, que en la época del Frente Amplio se decía que algunos policías decían que estaban atados de manos, ¿no? Que no podían hacer mucho. Y lo traigo a la actualidad, en ese vínculo y en esa relación que hay entre los jerarcas, los políticos y la policía. ¿Cómo estás viendo el relacionamiento, incluso comparándolo con ese punto de partida que manejaba con la administración Bonomi, por ejemplo? Los policías siempre dicen eso, ¿no? Sí, es como una frase instalada esa, ¿no? Es un lugar común en las policías, en todo el mundo. Realmente el policía es un trabajador que está en general muy desgastado, ¿no? Que está realmente fatigado, que trabaja muchas horas en condiciones laborales muy indignas en ciertos sentidos, en algunos casos, en la mayoría de los casos te diría, y se siente muy frustrado por la posición que ocupa en el sistema penal, siente que tiene que asumir órdenes de sus superiores, que no las puede cuestionar, de fiscales, de jueces, siente que la sociedad no le retribuye la entrega de su cuerpo a su servicio, ¿no? Poner la vida a disposición de su trabajo, ¿no? El riesgo de morir, quiero decir. Esa expectativa es imposible de satisfacer, ¿no? Digamos, nunca vamos a poder satisfacerle esa expectativa a alguien. El policía está representado a sí mismo desde ese lugar, ¿no? Se representa a sí mismo desde ese lugar. Y en ese sentido siempre siente que tiene las manos atadas, porque no tiene las suficientes herramientas para trabajar del modo que desearía, ¿no? Yo creo que esta gestión, esta administración capitalizó muy hábilmente ese sentir que estaba muy extendido hacia el final de la administración Bonomi entre los miembros de la institución. Y creo que con la ley de urgente consideración encontró un vector privilegiado por el cual canalizar este sentir policial, ¿no? Ahora bien, digo, perfecto, quizá la administración ganó bastante legitimidad al comienzo, durante la era de Larrañaga, entre los policías, ¿no? Pero a mí me parece que esa legitimidad se agota muy rápidamente cuando uno empieza a conversar con los policías que realmente llevan la carga de trabajo. No quiero decir que los oficiales no trabajen, pero el personal subalterno es el que realmente sufre las decisiones, ¿no? El que experimenta las decisiones que se toman a nivel más jerárquico. Y me parece que hay una insatisfacción muy grande cuando uno conversa con los policías respecto a cómo se sienten con su trabajo. Yo en mi investigación doctoral recupero la perspectiva de los sindicatos policiales principalmente, ¿no? Es lo que a mí me interesa, ¿no? Ese modo de hacer política en la policía, en la sindicalización. Y bueno, estoy muy acostumbrado a conocer historias de hostigamiento, el tema de los suicidios policiales, ¿no? Que está sobre la mesa hace tiempo y el Ministerio ha negado su responsabilidad en esto, no tenemos datos, no hay un problema de política pública construido en torno al suicidio policial. Entonces, hay una serie de cuestiones que me parece que han agotado un poco la legitimidad de esta administración entre muchos policías, especialmente los subalternos. Y creo que no sé, quizá terminemos el final de la administración escuchando nuevamente que la policía tiene las manos atadas, tal vez, no lo sé. Hay muchos policías dentro de la policía, porque una cosa son los jerarcas, otra cosa son los círculos y otros los sindicatos que recién mencionabas, y cada uno con sus intereses. ¿Cómo conviven hoy en esta policía actual eso? Como pueden, y te quedas recorto. Sí, hay mucho más, ¿no? Por supuesto, hay cortes que podemos hacer en la policía de género, Montevideo Interior, tandas, yo qué sé, como decía, los de San Ramón, por ejemplo, la policía de un modo, los oficiales reformistas ven otra policía. Conviven en permanente tensión. La policía es una permanente negociación en la interna
¿no? Bueno, qué posición se prevalece sobre las demás. Tenés al círculo policial por un lado, los círculos de suboficiales por otro, los sindicatos. Creo que de todos esos actores, el que por ahí introduce un elemento novedoso dentro del mapa de la policía son los gremios. Porque en Uruguay, y acá permitime hacer una brevísima digresión para entender el problema de los gremios, problema sociológico quiero decir, es casi una excepción en Latinoamérica. Uruguay es el único país que tiene los gremios policiales legalizados. Existen como asociaciones en otros países, por ejemplo en Argentina, donde yo vivo, pero funcionan por fuera de la legalidad y los gobiernos, la regulación del Ministerio de Trabajo, quiero decir, y los gobiernos se lo han negado, tanto gobiernos progresistas como conservadores, el derecho a sindicalizarse a la policía, ¿no? Y en Uruguay tenemos 15 años, 17 años de sindicalización policial sostenida. Y creo que en ese sentido los gremios introducen un ingrediente novedoso e interesante que es el sacar para afuera la interna policial, ¿no? Lo que yo llamo la externa policial. Es decir, salir a prensa, los vemos panelistas en programas, los vemos conversando con los medios, que en realidad la policía siempre en esa singularidad policial que invita a dirimir los conflictos de la policía a la interna, ¿no? Con una orden y la obediencia. Me parece que los gremios mueven un poco la pisada y son un actor a seguir en este sentido. Y por eso yo creo que la policía uruguaya tiene esa particularidad que la vuelve un objeto de estudio bastante interesante cuando uno la compara con otras policías. Entonces, me parece que los gremios incluso han capitalizado muy hábilmente esa cualidad, porque nada menos que la mitad de la policía está sindicalizada, están ahora intentando federarse nuevamente, han tenido sus conquistas, ¿no? Y creo que son un actor, digamos, decisivo en el futuro de la policía, que me parece que todos los gobiernos tendrían que darle pelota. Claro. Ahora, la seguridad se ha transformado prácticamente en nuestro país en el último tiempo en un botín electoral. Lo sufrió el Frente Amplio con críticas, estuvo presente en la campaña. Hoy el Frente Amplio está criticando al gobierno por el mismo tema. Y hay una cuestión, y es que los gobiernos pasan, pero la policía queda. Recién nos preguntábamos en la introducción quién manda, ¿no? Si el Ministerio del Interior manda el ministro y las jerarquías políticas o manda la policía. Y te pregunto, ¿no? En esta discusión que se da eterna política sobre la seguridad, ¿cuánto condiciona a la policía en ese vínculo que tiene que mantener con el ministro y los jerarcas? ¿Y cuánto condiciona también a la hora de desarrollar un plan o una estrategia de seguridad pública, independientemente de quién esté gobernando? Bueno, metiste un cliché clave para entender este problema, ¿no? Que la policía queda y los políticos pasan, que es una frase, un lugar común en la policía, todos los policías. Muy futbolera también, ¿no? Sí. Claro, cuando pasan, el tipo queda también. Tal cual, tal cual. Pero claro, eso nos dice mucho de la institución con la que estamos pensando, gestionando en el caso de los políticos. Creo que es malísimo el tema de que la seguridad sea un botín electoral, como decís vos. Principalmente porque en un caso como el nuestro, donde estamos hace más de 10 años con un problema de criminalidad creciente, somos el país con mayor tasa de prisionización en Latinoamérica. Nuestro país, digamos, es tremendo. Las cárceles uruguayas son realmente, ofrecen un panorama muy desolador, muy injusto, muy violento. Y creo que nuestro sistema penal necesita reformas que trasciendan una administración, o dos, o tres. Digamos, necesitamos... A ver, es muy fácil decirlo, ¿no? Yo entiendo que en términos políticos es muy atractivo pensar a la seguridad como un botín y trae muchos votos. Yo creo que la derrota del Frente Amplio también está muy asociada a la imagen que se construyó entre la ciudadanía sobre la administración de Bonomi, que creo yo es equivocada, porque se comió justamente la mirada desde lo que sucedió organizacionalmente en la policía. Miró la cifra nada más de delitos, pero no entendió un poco lo que estaba sucediendo de fondo. Y también, perdóname esto, ¿no? Pero espejadamente también me parece un error pensar la gestión de Larrañaga como un éxito por la baja en la cifra de los delitos, justamente por lo que estaba sucediendo en la interna de la policía, que tampoco estuvo a la luz, ¿no? de la luz pública. Pero te decía que creo que es necesario trascender esa permanente quiebre con la gestión anterior, diferenciarse del otro. Nuestro sistema penal es extremadamente injusto y necesitamos reformas que digamos, en este momento de crisis de la seguridad que estamos viviendo, en este momento de cárceles saturadas, explotando, necesitamos reformas que realmente solucionen este problema y que sean integrales. Una policía moderna, justa, democrática, ¿verdad? Más eficiente,
una justicia que, digamos, que se reforme el Código Penal, que es de 1934, que paremos de aumentar penas, que tengamos una justicia con una defensoría pública jerarquizada, digamos, que con sus procedimientos más dispuesta a adoptar procedimientos novedosos, como la justicia restaurativa. Necesitamos cárceles que emulen la vida fuera de la prisión, y que el único derecho que se le restringe a una persona privada de libertad sea ese, su libertad, y punto. Y que pueda trabajar afuera, que la vida en el interior de la cárcel se asemeje lo más posible a la vida afuera, como recomiendan las reglas Mandela y la legislación internacional. Una oficina de supervisión de la libertad asistida que funcione de verdad, que no tenga 30.000 casos para gestionar, con 11, 15 funcionarios, que efectivamente se puedan supervisar las medidas alternativas a la privación de libertad. O sea, son reformas, pero hiperrupturistas con el modo en que entendemos al sistema penal. Y la verdad que cuando pensamos en el botín electoral, como decís vos, ¿no? en la chiquita, voy a decir, ¿verdad? Este problema grosso, este problema de enorme envergadura, fuimos. Digo, de verdad. Ahí estás apuntando, Federico, a quizás romper con esa mirada policial sobre la seguridad, o sea, tener un abordaje más integral que incluya atacar el tema de las cárceles, que es un tema que el Uruguay lo tiene en una situación muy complicada, políticas sociales, educación, deporte, o sea, salud también. ¿Pensás que está por ahí el camino para poder cambiar la estrategia? Puntualmente con la policía es un buen punto, despolicializarla, con la policía, ¿no? Despolicializar la policía. Sacar... digamos, correrse del modo policial de concebir a la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? La policía es un actor más a la hora de intervenir sobre la seguridad. No puede ser el actor privilegiado, el único que tenga algo para decir en la mesa sobre la seguridad. Tenemos organismos del Estado que tienen un decir, pero urgente, sobre este tema. Tenemos al INAU, a los ministerios del brazo protector del Estado, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, las intendencias, qué sé yo, hay una cantidad de organismos, actores de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, la academia. Digamos, tenemos que pensar a la seguridad con la policía corrida del eje central, que ocupa un lugar decisivo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no podemos pensar que todo se soluciona con más policías. Nosotros también, un problema que tenemos es que tenemos muchísimos policías cada 100.000 habitantes. No recuerdo ahora la tasa porque es muy difícil de construir, cambia bastante en términos comparativos con la región. Para decir que tenemos muchos policías hay que comparar con otros países, ¿no? Pero los datos que hay para Brasil o Argentina nos indican que tenemos demasiados policías para nuestro país. Y seguimos aumentando, más policía, más móviles, más cámaras de seguridad. Y bueno, así vamos un poco, ¿no? Creo que es también engrosar el sistema con las mismas recetas, cuando también uno mira la evidencia internacional y ves, qué sé yo, países como Alemania, como los escandinavos, que están cerrando cárceles porque no tienen privados de libertad. Los están cerrando prisiones hace bastantes años. Cuando uno mira las policías modernas, qué sé yo, pienso en la policía de Nueva Zelanda, que para mí es una de las policías más interesantes, son instituciones que trabajan desde otro paradigma, que se distancian de los paradigmas más jerarquizados, más militarizados, que están trabajando con comandos horizontalizados, donde los subalternos trabajan en las comunidades solucionando problemas con otros actores del arco público y privado, ¿no? Donde las empresas incluso tienen obligaciones, qué sé yo, cuando van a construir un predio, bueno, de disponer ciertas medidas de seguridad que impacten a nivel público. Es decir, te estoy enumerando medidas random, al tuntún, pero me parece que son decisiones que no se agotan en una gestión. Claramente parece un cliché decirlo, pero hay que decirlo, son políticas de Estado. Son políticas de Estado que tienen que trascender administraciones y que me parece que venimos mal en ese sentido. Perdóname la digresión, Wilmar, pero también hemos visto en esta administración un énfasis prolongado, intenso, en diferenciarse de la administración del Frente Amplio. Y me parece que en esa intención, que yo políticamente la entiendo muy bien, creo que es un arma de doble filo para sí misma, porque, por ejemplo, se discontinuaron políticas de policiamiento basado en la evidencia muy interesantes, el policiamiento orientado a problemas, por ejemplo. Podrá ser que yo critico bastante la administración Bonomi por sobre todo en los últimos años, por el rumbo que adoptaron algunas políticas de seguridad, pero la verdad fue una administración sin precedentes que introdujo formas novedosas de policiamiento, por ejemplo esta de solución de problemas, este modelo, y todas las comisarías de Montevideo terminaron con proyectos
orientados a problemas que iban más allá de las respuestas reactivas clásicas de la policía sobre el delito, políticas preventivas, disuasivas, en cooperación con otros organismos. Y esta administración las discontinuó. Terminó aplicando el programa en la seccional 9ª, qué sé yo, después quedó en la nada. Ahora aparece la política de los interruptores de violencia, que me parece bastante acertada dentro del panorama, ¿no?, de una estrategia de seguridad muy lagunera, ¿no?, donde no vimos mucha innovación. Creo que esta estrategia, bueno, habría que ver hacia dónde va esto, más allá del modo en que está concebida, que yo creo que es erróneo. La política en sí misma es interesante, pero no ha sido una administración que haya conservado elementos positivos que estaban sucediendo al final de la era Bonomi. Y creo que, nada, perdimos en eso. Perdimos justamente por no tener una mirada que trascienda la administración y por el énfasis permanente en diferenciarse de gestiones anteriores, ¿no? Federico, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito sigue la OE aquí en la pantalla de TV Ciudad.